Todo el mundo lleva en su interior buenas noticias. La buena noticia es que no sabemos lo grandes que podemos ser, lo mucho que podemos amar y cuánto podemos lograr. Así de grande es nuestro potencial. Ana Frank. Y ustedes se preguntarán, amigos y amigas, ¿quién fue? Porque ya no está en este plano, Ana Frank. Ana Frank estuvo en los campos de concentración nazi y ella pudo sobrevivir a esa situación y poder escribir un libro y varios libros. Y hay mucha gente que toma ciertas citas que ella escribía mientras estaba en estos campos de concentración y que ella pudo sobrevivir todo lo que vivió porque su pasión era escribir para poder sortear todo ese dolor. Hoy día estamos en Pasaporte al Interior y comenzamos con esta cita para ustedes. Y aquí estoy con... Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí con su abogado Víctor Hugo Álvarez Rivas. Claudita, hola. Hola, Catita. Catherine Camacho, asistente social de profesión ahí desde el amor, coaching y terapeuta en programación neurolingüística, con mucho cariño. Sí, y aquí estamos en este nuevo día que hoy día nos trae obviamente muchas lindas sorpresas y temas interesantes, ¿cierto? Para nosotros, ¿ya? Y súper práctico además. Y práctico, y aprendemos y vemos qué está pasando con nosotros y ustedes este tema lo pueden llevar a la sobremesa, a la mesa, digamos, un poco a ponerle atención a la conversación que muchos a veces no queremos hablar y que tenemos que ponerle un poquito ahí el foco para compartirlo con nuestra familia. Pero antes de decirles cuál es el tema de hoy, queremos saludar obviamente a quienes, Catita. Bueno, hay que saludar siempre a los que nos acompañan y nos dan la posibilidad de estar con ustedes en su casa. Tenemos a Mundo, Claro, BTR y Canal TV8. El dial, Claudita, es el 23, número... ahí sí, un aplauso para ellos. Hacen posible la magia con ustedes. Exactamente. Y sí, también saludamos a Solex, Soluciones Logística Express, una empresa de outsourcing de recursos humanos, líder en Chile, que tiene de Arica a Punta Arenas, tiene su distribución y implementa, ¿no es cierto?, el trabajo de las personas de la empresa, de manera que tú puedas tener tu operación comercial y Solex hace el trabajo de entregarte recursos humanos. Así que saluda a Solex. Sí, y ¿sabes qué? TV8 hizo un lindo comercial que a mí me encantó, trabajó en su página, buscó información, así que no se pierdan los comerciales porque también está Solex ahí y ustedes ahí está toda la información de cómo ubicarlos, las empresas, chiquititas, medianas y grandes, para tener soluciones tanto en tercerización como en gestión de personas y obviamente gestión de empresas. Está todo ahí para que ustedes le den solución a lo que netamente no es un negocio, sino que deje como los flecos, ¿cierto?, a cargo de otros y se ocupe de la operación de su negocio cada día. Así que con Solex usted puede trabajar tranquilo y trabajar bien en lo que es su operatividad. Así que un Solex, vamos a darle ahí un aplauso. Solex. Oye, ¿cuál es el tema de hoy día? ¿Qué nos reúne hoy día con este tema que en cierta forma, Catita y Víctor Hugo, todos hemos pasado en algún minuto, ¿cierto?, de nuestras vidas, quizás buscando nuevos horizontes en qué ocuparnos. Y a veces hemos estado desocupados y ocupados. Claro. ¿Ya? ¿Y cuál es el tema entonces de hoy? Hoy día vamos a hablar del mundo del trabajo, de la actividad laboral, ¿no es cierto?, de aquello que nosotros debemos hacer con agrado. Qué importante es trabajar contento, trabajar tranquilo, ¿no es cierto?, y desarrollarnos, que no sea el trabajo una actividad tediosa, todo lo contrario, que sea obviamente una forma de ganarse la vida, pero también es importante conocer las profundidades del trabajo. Vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar de las cifras, ofertas, demandas también, ¿cierto? Y vamos también a hacer un pequeño coaching, ¿no es cierto?, un entrenamiento para que darle algunos tips importantes del área del asistente social, del área de la psicología, del área del derecho y de la economía, para que tú puedas encontrar una mejor fuente laboral en estos tiempos tan convulsos. Exacto. Y díganme, nos han preguntado qué pasaba antes, Catita, y tú que tienes a tu abuelita en este plano, que en esa época la gente decía, oye, uno entraba a un trabajo y de verdad
pasaba y terminaba su época profesional en la misma empresa, en el mismo lugar, y era como, desde que empezaba como niño, inclusive, Exacto. hasta que ya dejaba ahí las botas puestas en el... Claro. ¿Sí o no? Sí, increíble, Claro. sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué piensas tú? Porque todo tiempo obviamente hay que vivirlo con los cambios que se avecinan, pero ¿qué crees tú, Catita, que desde el área de lo social pasó? Porque mucha gente que echa de menos eso decía, oye, uno empezaba en un trabajo y terminaba en un trabajo y ahora tanta incertidumbre. Bueno, resulta que en los tiempos antiguos, yo voy a hablar un poco más de la época sociológica, social o antropológica, habíamos menos habitantes. Sí, también eso, Claro, también sí. había menos tecnología, menos habitantes. ¿Se acuerdan ustedes que las planificaciones familiares venían hasta de que la mamá iba o el papá a pedirle la mano, por ejemplo, al hijo del vecino, a la hija, qué sé yo, ya habían compromiso? En lo laboral pasaba tal cual. ¿Qué pasa? Que algún vecino, por ejemplo, que tenía algún negocio, hablaban en estos círculos sociales de conversación porque eran menos personas, entonces empezaban a buscar alternativas. Las mamás, aquellos años mi abuelita me contaba, porque la verdad que uno tiene que recoger también de los libros, que son un tesoro, de los abuelitos, porque son los, dicen, hombres y mujeres sabios. ¿Sabían ustedes que, bueno, sobre todo el Huguito en la parte de ley, los hombres sabios, igual que en la parte de la era religiosa o de las personas que creen en Dios, los sabios de la ley? Por lo tanto, mis abuelitas para mí es una mujer sabia. Entonces me decía que a ella le contaban, y esto a lo mejor les va a resonar mucho en la casa, le contaba su mamá, que tuvo que criar a 3 hijas, viuda, no sabía hacer nada. Claro, claro. Mi eso bisabuela pasaba. dice que no sabía porque mi abuelo, o sea, mi bisabuelo, que trabajaba cultivando las tierras y trabajaba como inspector de la locomoción, de las micros que le decían, o las liebres, no sé cómo le dirían en las zonas más rurales, ellos conversaban en familia acerca de los futuros de los hijos. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cuando estas personas se convertían en una viuda, por ejemplo, una persona sola, ya sea en un accidente que haya fallecido o por intermedio en el caso de una enfermedad, quedaban solas. Entonces, ¿qué hacían? Ahí nacía desde esa necesidad, la creatividad. Pues, ¿qué hizo? Preparar cosas que los vecinos le decían que hacían muy bien. Por ejemplo, todo lo que son los dulces, las peras, las masitas que tienen estas, que le dicen las masitas que tienen mermeladas de pera. No recuerdo. ¿Como cogen? Sí, que eran como una formita de una empanadita, empanadas de pera. Empanadas de pera. Ya. Entonces de ahí nació la organización desde la casa. Claro. ¿Qué va a hacer de mis Claro. hijas? Sí. Entonces empezaban a conversar con los vecinos del sector. Ahí viene el área social. Sí. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija? Oiga, vecina, ¿qué experiencia tiene usted? ¿Dónde puedo emplear? Porque además se usaba el término, se acuñaba, Claro. emplear a mi hija. Claro. Bueno, en esos entonces nació la posibilidad, escucharon que en el sur, porque mi abuela vivía en la zona rural, entre Quillón y Bulnes, en el sur se pasa mejor, ¿no? Como una canción de en la el- Rafaela Claro, Carrà, claro. ¿no? En el sur. En el sur se pasa mejor. Ahí recepcionaron la información que en el sur habían fuentes laborales y con mi abuelita hizo un curso en la Cruz Roja y tenía inclinaciones por el área de la salud. Ah, mira qué lindo. Entonces dijeron, en el sur están recibiendo personas, pero significa, aquí viene la parte triste, porque ustedes dicen, claro, va a encontrar trabajo en esos años y muchos tenían que irse del hogar. Claro, al irse del hogar ya era mamá, tuvo que dejar a su hija. Porque tenía que buscar las fuentes laborales, porque claro. le habían dado un dato que era muy escaso y Viajaban además tenía que Por eso, entrevistarla. de hecho, toda la corriente migratoria interna, ¿no es Sí. cierto? Dentro de cada Venía país. desde primero lo que tú hablas, desde la economía familiar. Sí. ¿No es cierto? Que antes era doméstica pastoril, Total, así se llamaba, sí. economía doméstica pastoril, Sí, mira qué porque la entretenido. gente estaba, ¿no es cierto?, afincada en los campos, ¿no es cierto? Y para poder encontrar una fuente laboral sustentable, digamos, que generara dinero, Sí. porque lo que pasaba es que en los campos se generaba mucho el trueque. El trueque. Sí. Entonces se intercambiaban. Un saco de papa por Claro. un saco de nueces, saco de Exacto, manzana. exactamente. La harina, ¿no es cierto? Los que cultivan las papas y así todo había Castaña, una los economía de membrillitos. intercambio. Sí.
pero resulta que para poder generar divisas, ¿no es cierto?, dinero, tuvieron que, esta corriente de migración interna, Sí. y tuvieron que desplazarse a los centros, digamos, a las capitales de la primera, ¿no es cierto? Y esa fue la primera migración laboral, ¿no es cierto?, el primer foco, ¿buscando qué? Buscando dinero, Claro. que no fueran intercambio para Claro. satisfacer otras cosas, por ejemplo, Ropa, claro, a veces no se podía. porque no sé, claro, yo te puedo intercambiar, ¿no es cierto?, trigo por papas, pero resulta que no me puedo poner las papas ni el trigo para Es que le vestirme. encuentro, claro, para Entonces, no, claro, no sé. para buscar otros bienes y otros servicios, Claro. Sí. se generó esta corriente migratoria laboral interna, ¿no es cierto?, desde desplazamiento, ¿no es cierto?, de los campos Sí, a las ciudades, sí. primero va a buscar el dinero, El dinero, para eso. mantener. El desplazamiento. Mira, justamente por eso cuando uno estudia hoy día de repente con sus hijos, con sus hijas, uno recuerda estas materias de Sí. cómo empezaron, por ejemplo, los nómades, ya todos estos grupos, ¿cierto?, que habitaron Chile, ya los del norte, los de zona central y zona sur, porque finalmente el trabajo es el que mueve al ser humano. Donde está, acuérdense, se asentaban mucho en los ríos, en las playas, Sí. por la comida. Sí. ¿ya? Claro. O sea, y estamos hablando, por ejemplo, de aquellos que habitaron las zonas, por ejemplo, ya, los mayas, los incas, que hacían en las laderas de los cerros, Sí. hacían sus huertos, sus cultivos, fueron los primeros que ocuparon tecnología de la cabeza nomás para regar, o sea, tomar agua como de la noche para cultivar las tierras en laderas. O sea, Sí. entonces, finalmente el trabajo siempre es el que mueve al ser humano, Sí. porque cómo nosotros comemos, cómo vestimos, Claro. es a través del trabajo, y que en cierta forma, amigos y amigas, a ver, yo sé que hoy día, y mundial, mundial, hay una crisis de oferta-demanda del trabajo, ¿ya? Y que después vamos a hablar qué significa oferta, qué significa demanda. Pero hoy día todo el mundo, algunos países más, otros menos obviamente, de acuerdo a su historia, a sus años de conquista, estamos pasando por circunstancias que nos pone como, wow, ¿qué vamos a hacer? Pero yo les digo algo, ¿saben qué? Esto es como para que estemos tranquilos. El ser humano, Cata y Víctor Hugo, ha pasado todos los tiempos con crisis. Y las crisis generan los cambios, o sea, la revolución industrial, ¿ya? Y yéndonos mucho más para atrás, en la época de los gladiadores, de los romanos, de los egipcios, siempre el ser humano ha tenido crisis en todos los tiempos, pero esas crisis, el ser humano como ha tenido que subsistir, ¿ya?, ha tenido que buscar nuevos horizontes para poder desarrollarse en los trabajos. Entonces, calma, amigo. Yo sé que a lo mejor usted está en la casa, es mamá de un hijo que tiene 30 años, está sin trabajo. A lo mejor hay una persona que tiene una familia y hoy día salió de una empresa que tenía años y la empresa quebró. O sea, son diferentes situaciones de vida, pero yo les digo, miren, por eso nosotros con la Catita y Víctor Hugo estamos tocando este tema, porque es un tema contingente. Entonces, hoy día no se habla como estos temas porque, no, es que ¿qué vamos a hacer? No, vamos a abrir el tema primero diciendo, calma, estamos en una situación crítica mundial y del país, pero también hay situaciones que les vamos a contar que les va a servir, ya que a ustedes les va a servir, o a un vecino, a un hijo, a un sobrino, a un papá, ya, o sea, siempre vamos a tener a alguien que hoy día está sufriendo porque está con peligro, me van a despedir del trabajo, se viene mal, los empresarios nos están diciendo que hay crisis. Entonces, estamos en una incertidumbre, pero tranquilos, el ser humano siempre busca la forma. Bueno, hay un axioma que puede servirlo de partida, ¿no es cierto?, y quizás la piedra angular de todo el problema, es que la definición del problema económico. Y el problema económico pasa en todo, transversal, en todas las épocas, ¿no es cierto?, es que las necesidades son múltiples y los recursos son escasos. Eso siempre va a estar presente, o sea, y de hecho, ¿no es cierto?, cuando uno gana X, ¿no es cierto?, consume 2X. Claro, sí. Entonces, siempre hay un delta deuda, ¿no es cierto?, que se maneja y que a lo largo de la historia, y finalmente es un poco la mecánica de la vida, ¿no es cierto? Hemos hablado también en algún momento del endeudamiento y todo eso, pero hoy día desde la plataforma del trabajo como generadora de recursos, claro, efectivamente hoy día, por ejemplo, a nivel regional, nosotros, a nivel de Chile, como en la economía global, nosotros tenemos una tasa de desocupación aproximadamente del 8,5%.
¿Qué significa por eso en términos prácticos? Sí, justamente. Significa que 8,5 personas de cada 100 están desempleadas debiendo estar empleadas. Sí, mira, ¿Ya? imagínate. Y la cifra lamentablemente va en aumento y toca con otras variables que son, por ejemplo, las variables políticas, que efectivamente en años eleccionarios, sobre todo en elecciones, digamos, de grandes líderes, como presidente de la República, diputados, senadores, evidentemente colisiona porque genera una inestabilidad que es lógica, ¿no es cierto?, respecto a la continuidad de uno o tal proyecto económico, ¿no es cierto?, o forma de ver la economía o forma de generar empleo. Entonces, con estos números estamos, digamos, pero hay que ser propositivo desde lo interno y desde lo externo. Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo familiar, de la economía del trabajo, ¿no es cierto?, entendiendo lo que dice Claudia, lo que dice Cata, nosotros tenemos que buscar cuáles son los tips, ¿no es cierto?, y hoy día les vamos a decir algunos tips de cómo enfrentar el mundo del trabajo, cómo enfrentar, por ejemplo, una entrevista de trabajo, cuáles son las ofertas laborales, y anticipar desde ya, ¿no es cierto?, de respecto, por ejemplo, y hablarlo, ¿no es cierto?, desde el uso de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que hoy día todos tenemos, ¿no es cierto?, está más presente que nunca, la IA estaba presente, o sea, hoy día el vocablo, si uno ve cuál es la palabra más usada, es inteligencia artificial. Sí. La inteligencia de las cosas. Hoy día, ¿no es cierto?, ya prácticamente un tema que está acuñado en todos los hogares, desde el más humilde al más impengorotado. Hablar de la inteligencia artificial como elemento también corrector de las economías globales, porque la inteligencia artificial nos genera un paradigma o una contradicción importante en el mundo del trabajo, cuál es, por ejemplo, a los hijos, ¿no es cierto?, decir, oye, por ejemplo, las carreras tradicionales, oye, estudie, sea médico, sea ingeniero, sea psicólogo, pero ¿qué pasa hoy día? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? O sea, esto se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, en los foros internacionales, incluso en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, respecto a cuál es la evolución de los trabajos, de las profesiones, ¿Cómo va a ir evolucionando y hacia dónde va mirando la mirada, ¿no es cierto?, en el uso, por ejemplo, qué profesiones se dice, de qué profesiones van a quedar obsoletas o derogadas solamente por el paso del tiempo. Por ejemplo, ya tirándole la cancha al tiro, hoy día, por ejemplo, nos damos cuenta, uno se da cuenta, en los supermercados cada vez está más automatizado el procedimiento de compra, digamos. Claro. ¿Ya? Hoy día es más difícil, digamos, si uno se da cuenta, cada vez las cajeras son menos y las máquinas propias son más. Entonces, atiéndase usted mismo. Exactamente, a la autoatención. Entonces la pregunta que uno se hace, digamos, ¿eso tendrá un finito o un infinito? O sea, pero claro, entonces esa complejidad del mundo del trabajo, ¿no es cierto?, y todas estas variables que se van cruzando, por ejemplo, más o menos horas, por ejemplo, que es una variable que siempre se discute. Oye, ¿debemos trabajar más o debemos trabajar menos? Hay esto como y hay tema que... tantos valores. Entonces, planteo así, lo tiro a la cancha, bajo ese ejemplo, es decir, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, en los supermercados? ¿Cómo se da eso? Claro, mira, y antes de jugar a esa pregunta súper interesante que hace Víctor Hugo, claro, tú hablaste de una cifra del 8,5 y que le explicaste súper bien, y entonces las personas en la casa podrían decir, y bueno, ¿y cuál es lo bueno y cuál es lo malo? De repente es bueno, amigos y amigas, sobre todo en estos procesos que de repente se hacen elecciones, cuando se hagan, en el periodo que se hagan, uno tiene que fijarse de verdad, en aquellos que realmente dicen cosas cuerdas respecto a cómo van a hacer que tengamos más campos laborales. Yo creo que eso es una idea súper importante, porque a veces nos fijamos porque es simpática o simpático el que se va a postular a senador, que se va a postular a diputado, presidente. Yo creo que una de las cosas más relevantes a mi juicio es cómo hacemos que cada país, yo estoy hablando en general, cada país tenga su Producto Interno Bruto, el PIB, que sea bueno, y cómo van a inventar más trabajo. Eso para mí es más importante que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la economía, como dice Víctor Hugo y la Catita, se mueve por el trabajo. Entonces, porque no un tema más de impuestos, porque al final uno come y ya está pagando el impuesto hasta por respirar. Entonces, de verdad, a mi juicio, y lo digo muy, muy consciente de lo que estoy diciendo, la economía no se mueve tanto por los impuestos. La economía se mueve porque haya más fuentes laborales que sean de verdad sustentadoras y motivadoras para el mundo de quien ofrece su servicio. Esa se las dejo tirar, y no estoy mencionando ni presidente, futuro, no.
en cualquier época del mundo, en cualquier país, hay que centrarse en eso. Entonces, aparejado con lo que dice Víctor Hugo del porcentaje digamos, del 8,5, 8,7 de empleabilidad o no, claro, Chile ha estado como en el 4 y 5%, que ha sido como los mejores, no le voy a decir qué año, usted averígüelo, y lo peor que hemos estado en un 13, qué sé yo, por ciento de desocupación y todo eso. Entonces, esos son los indicadores estimados. Usted preocúpese de leer eso. ¿En qué momentos nosotros tenemos que tener buenos indicadores para salir adelante? Y ahí conecto y le pregunto a la Catita con lo que dice Víctor Hugo. O sea, hoy día, claro, hoy día se está viendo trabajos y desde el punto de vista social, ¿cierto? Porque te ha tocado en la vida en algún momento ver las situaciones sociales de la familia, que tú has ido quizás en algún momento a las casas a ver cómo está el núcleo familiar, cómo comen la canasta, o sea, ¿qué significa eso? ¿La canasta familiar tiene que ver con la empleabilidad? ¿Qué opinas tú, Catita? Bueno, antes quería decir que no, de las crisis, como hemos hablado, de las situaciones más complejas o difíciles o situaciones diferentes, porque uno le puede dar una cualidad distinta, mencionar o denominar lo que vamos viviendo. Nacen las mejores ideas. Nacen las mejores ideas, porque cuando estamos en una situación incómoda, cuando yo me siento incómoda por algo, en este caso lo laboral, empiezan a surgir las mejores posibilidades. ¿Y ustedes creen que nace desde dónde? Desde mí. Desde el centro mío nace porque estoy incómoda, me siento, algo pasa. Imagínense que de los lugares más increíbles, y a lo mejor el Víctor Hugo que le encanta cantar, hasta en la ducha nacen las mejores ideas. Y cuando estamos incómodos este ser humano, ahí es cuando sale una voz interior que dice, dirígete por acá, es igual que el GPS, dirígete por el sur, claro, por el oeste, por el este. Te dice esta voz y uno tiene que hacerle caso a, como le dicen, el instinto, el sexto sentido, porque realmente cuando dice, no sé, es que yo no sé, siempre sabemos, siempre. Y esto yo sé que les va a hacer sentido cuando dice, no sé cómo voy a encontrar trabajo, no sé cómo lo voy a hacer, no sé, sí sabemos. Lo que pasa es que no le hacemos, tenemos miedo, ahí aparecen estos miedos, estos fantasmas, de hacer caso a lo que realmente esa voz interior nos dice, y muchas veces tiene razón. Y con respecto a lo que tú decías, ¿cómo ha variado un poco lo laboral en las casas y cómo se visualiza? Ustedes saben hoy en día que ya las familias, ¿se acuerdan? Antiguamente hablábamos de la familia extensa y las nucleares, que eran o las multigeneracionales, que eran familias numerosas, excesivas. Grande. Hoy en día, el crecimiento económico también ha dado un crecimiento en la parte mobiliaria. El casado casa quiere. O sea, ahora, ¿en qué se nota la diferencia? En que en las oportunidades, en las crisis que hacemos, visualizamos no solo el trabajo, sino que además visualizamos vivir diferente. Significa que ya en lo interno, ya yo no vivo con mis papás, vivo con un grupo de amigos, vivo con mi hermano, vivo con un amigo, y simplemente porque la crisis que dice y nace la creatividad, ¿cómo sobrevivo a esto que está pasando, que obviamente es pasajero? Oye, pongo un aviso, porque hoy en día se usa mucho con el tema de la inteligencia. ¿Qué hago? Uno le pregunta, yo he visto muchas personas que van al celular y dice, oye Meta, dime tal cosa, ¿qué hacer si estoy pasando la crisis? Oye, arrienda un lugar de la casa, arrienda un lugar de la casa, un estudiante, un trabajador que vive de afuera y comparte gastos. Porque obviamente a lo mejor quedé cesante, estoy sin trabajo, entonces ya todo este panorama que veíamos antiguo de las abuelitas, no, que los hijitos viven conmigo, que vivo hasta el bisnieto, al tataranieto, vivimos todos juntos aclanados, ya no existe. Entonces, este cambio laboral que viene o esta situación de inseguridad nos trae cambios realmente a reinventarnos, profundos, nos llama a reinventarnos. Sí. O sea, hoy tú ves de pronto, y se da en algunos países que, ponte tú, médicos trabajan en hospitales y después se van a conducir Uber. Y si ustedes me preguntan, ¿es bueno o malo? Va a depender de la cultura del país. Claro. Quizás en algunos países se ve mal eso, pero en otros países, ¿por qué no? O, por ejemplo, nosotros mismos, de repente ya trabajamos en nuestras consultas, en nuestros estudios, ¿cierto? Pero también, oye, si se nos da la posibilidad, nosotros con la Catita capacitamos, o sea, buscando las
posibilidades y ningún trabajo ya es discriminatorio o ningún trabajo es denigrante. Sí. Todo desde el punto de vista que cada uno lo mire es un trabajo. Y justamente me gustó mucho lo que dijiste, Cata, que mira, la IA de repente te resuelve hasta las ideas. Hasta las ideas. Claro, y es un poco eso, de repente uno queda sin trabajo. ¿Ya? Y uno dice, y es un sostenedor del hogar. ¿Cómo voy a pagar mis cosas? ¿Qué voy a hacer? Y empieza la ansiedad, la crisis de pánico, el estrés, la depresión. Y muchas veces llegan personas a la consulta y yo le digo, a ver, ¿cuál es su problema? No, es que no tengo trabajo. O sea, el trabajo, depresión, es porque usted no tiene trabajo, no es que esté un trastorno de base. Usted tiene depresión porque no tiene trabajo. Entonces, veamos cómo le busco trabajo. Bueno, o sea, que yo buscaba en base a eso, a esa análisis de la parte estadística o de lo que se comenta, digamos, a nivel de sociológico y psicológico, está la variable desde el mundo del trabajo, como yo como abogado laboralista, en el sentido que el temor que tiene más grande el chileno es perder la pega. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Están en indicadores? Porque Sí. claro, genera primero el satisface, digamos, gran parte de los costos fijos y el puntal para generar ingresos variables. Porque lo que está pasando hoy día, como dice Claudia, es que la componente de ingresos fijos estable en una empresa lo que está pasando es que ya no alcanza a satisfacer las necesidades mensuales. Claro. Eso es el problema es ese. O sea, si yo con lo que gano no alcanzo a cumplir las cosas que yo hacía. Entonces tengo dos oportunidades. Una, o bajar mis costos, que a veces hay costos que son tan indexados que yo no los puedo bajar, sí, ¿no es cierto? Que ya, ¿cómo me aprieto más el cinturón? Claro, o sea, por ejemplo, la ducha más corta, para no gastar gas. Por ejemplo, en los ¿Sí? contratos de arriendo ¿Sí? de casas, por Sí. ejemplo, así práctico. Sí. El contrato que yo firmé no me da la flexibilidad para yo decirle al arrendatario, ¿sabes qué más? Mira, estoy ganando menos y resulta que, por favor, yo me voy a ir. ¿Por qué no mejor adecuamos el tema 100 lucas menos, por ejemplo? Claro, sí. Los contratos entonces... Y ganarían los dos porque, exactamente, sí. y eso hace que el arrendatario dice, no, ¿sabes qué más? Me tienen que entregar la casa y pagarme esto. Y finalmente termina un juicio laboral Sí. por entrega del departamento, por ejemplo, Y con y deuda. nadie gana. O sea, Sí. entonces, por eso la invitación en ese caso, ¿no es cierto?, es hoy día el llamamiento a flexibilizar ciertos comportamientos, Sí, eso. a flexibilizar, porque finalmente la economía, cuando, por ejemplo, un arrendador no puede pagar la renta, es la sociedad en su conjunto que se fija. No solamente la persona que obviamente no creo que nadie no quiera pagar su arriendo porque no quiera. O sea, yo en eso estoy claro. Y por otro lado, el arrendador, perdón, tampoco espera que derechamente a que le pague la renta. Entonces, hay que buscar en épocas convulsas, complejas, hay que buscar adecuaciones, Sí. digamos, adecuaciones Eso me para gusta. para poder Muy bien. pasar este momento. Como ejemplo decía la Cata, que la IA le pregunto yo si me entrega Sí. oye, arrendo una parte de la casa y Claro. no sé, como hostel, digamos. Sí, Es ¿no que es cierto? lo De digo hospedería. porque lo Entonces, usan. He escuchado Sí. muchas personas que trabajan desde la casa en lo híbrido y se le preguntan al Meta. En el Claro. caso del Meta. de hecho, y es por como un ejemplo, consejero. Exactamente. Sí. Técnico. Y ¿sabes qué? Hay otra cosa que yo les quería hacer que lo hice yo. ¿Qué hiciste? Mira, a veces uno cuando está en la crisis, lo que pasa es que uno se bloquea. Sí. ¿Ya? Se bloquea y no sabe qué hacer y más encima no quiere comentarle quizás a los de su familia porque siente que le van a retar, que te van a Sí. decir por qué llegaste a esto, por Sí. qué, por qué, por qué. Entonces al final no te dan solución, sino que te castigan. Sí. Entonces, lo que yo hice hace poquito, ponte tú, yo estoy pagando un hipotecario de X cosa, de una casa, y dije, pucha, ¿y si voy al banco y veo si hay alguna tasa mejor? Y una idea que se me surgió, pues, ¿ya? No le pregunté a la IA, le pregunté a mi dormir, A tu almohada. a mi almohada. Oye, y fui al banco y me atendió la ejecutiva y me dice, oye, Claudia, ¿sabes qué? Estamos con una tasa baja que podemos refinanciar y quedamos en la misma cuota, le bajamos un poco, esas que debía ahora se suman, o sea, y yo quedé así, ¡ay, gracias! Y la agradecí. Claro. Entonces, pero mira, no te van a ir, si tú piensas que te van a ir a golpear para darte soluciones, no. Lo que tú tienes que hacer, a ver, ¿qué cosas tengo? Ya, debo el agua, llevo 4 meses, tienes que ir donde tengas que ir ya al BIO, ponte tú, y dices, ¿sabes qué? Tengo problemas, quiero que me hagan un convenio, y te van a hacer un convenio, y tú, claro,
¿Qué es lo que pasa cuando uno está en estos procesos de que le debe a todo el mundo? Uno se aísla, le da depresión, le da de todo, ya le da hasta hipo, y no ve solución. Entonces, tú lo que tienes que hacer es enfrentarlo. Pescar un cuaderno miércoles y empezar a anotar todo lo que tienes y empezar a ir a hablar. Vas al tema de la CG, vas al desvío y le sabes que yo quedé sin trabajo, debo 3 meses, debo 2, ¿qué puedo hacer? Y te tienen que solucionar, porque no es que tú no quieras, hoy estás mal, por lo tanto, hoy pide ayuda, porque cuando tú ocupabas el agüita, ocupabas el luz, el gas, tú pagabas y nadie te molestaba. Y ahora tú necesitas ayuda, entonces búscala, porque la hay, donde sea hay ayuda. Sí, y pasa lo mismo que hablábamos, que y lo digo con no solamente la economía está hecha de oferta y demanda, ¿no es cierto? Y por tanto, en este caso, al acreedor del crédito, le importa que le paguen, aunque sea menos de lo que deben, pero que le paguen. Sí, claro. Entonces, por otro lado, porque obviamente, claro, desde el punto de vista del consumidor, uno ve que, claro, falta para llegar, pero desde el punto de vista que le presta el servicio, también tiene el mismo problema, porque la gente no le está pagando. Entonces, ¿y qué dice el que dice? Oye, ¿sabes qué más? La gente no está pagando. Demos soluciones. Demos soluciones. Claro. Bajemos el tema para que darle la posibilidad de prorratearlo y alargarlo hasta que surja una... A ver, siempre de lo economista, ya una cosa económica, la economía cabalga en el lomo de un tigre, dicen. Siempre va fluctuando. Entonces, evidentemente, en esta etapa que son de contracción económica, porque eso es el tema, ¿no es cierto? Vivimos una contracción económica, pero es parte de los ciclos económicos, esto es parte de los ciclos económicos. A veces se perpetúan el ciclo malo por diferentes, por ejemplo, malas administraciones, derechamente, ¿ya? Pero en general, si uno mira la ecuación externa al Chile, estamos en un ciclo económico contractivo. Claro, contractivo. Entonces uno mira arriba. Entonces, ¿qué quiere decir eso, señor, en su casa? Que mucha gente en el mundo lo está pasando mal porque la economía en su conjunto, ¿y qué falla? Es un elemento. Hay un elemento primordial, que es la confianza. La economía principalmente se mueve por la confianza. ¿Qué quiere decir eso? La confianza de que si yo compro algo, el día de mañana voy a poder pagarlo. Claro. Entonces el productor, el señor que hace esa cosa, dice, sí, lo voy a fabricar nomás, porque yo sé que lo voy a vender. Claro. Sí. Cuando falla la confianza, ese productor dice, ¿sabes qué? Lo voy a fabricar, pero le voy a dar un poco más de precio, porque como yo sé que la cosa está mal, por último, para que no pierda tanto. Y así empieza la escalada de esos de precios, porque los precios aumentan, así, dicho muy simple, cuando el productor desconfía de que le van a pagar, por tanto le pone una sobretasa, para que en el fondo lo que no les paguen, lo paguen los que pagan. Claro, revientan a otros. Exactamente. Oye, eso pasa. Está súper interesante. Vamos a irnos a este video que alguien ahí nos sugiere algunas cositas a lo mejor para que en el proceso que tú tengas como esa incertidumbre te pueda ayudar este consejo. Y después nos vamos directo a comercial. Así que ya volvemos. No nos deje TV8, Dial 23 a través del Mundo, BTR y Claro. Vamos y volvemos. Oye, interesante el tema. Así se mueve la economía. Vamos a volver. Solec S.p.A., sinónimo de gran ayuda y gran aporte a las pymes, medianas y grandes empresas. Somos Soluciones Logísticas Express al instante, reclutamiento y selección de mano de obra con perfil exacto de los recursos humanos requeridos. Tercerizamos aseo industrial, seguridad y paisajismo. Construimos por usted, todo con el sello Solex S.p.A., expertos en prevención de riesgos y auditorías laborales. Con Solec S.p.A., Solución Logística Express, fortalecemos a la competencia. Escríbanos, contáctenos, contacto@solexspa.cl. Estamos en Tucapel 507, oficina 51, Concepción.
Amigos, aquí estamos hoy día, ¿no es cierto?, en Pasaporte del Interior, ¿no es cierto?, hablando de un tema muy importante que a todos nos toca, ¿no es cierto?, cuál más, cuál menos, ¿no es cierto?, que es el mundo del trabajo, la economía, y en esta parte del programa hoy día nos vamos a afinar en darle algunos tips de manera de buscar, ¿no es cierto?, ese mejor trabajo, cómo enfrentar una entrevista, cuáles son las variables que yo tengo que preocuparme, tanto incluso hasta de la parte contractual, ¿no es cierto?, que nos pueden ser un recetario para encontrar un mejor trabajo. Sí, oye, y ¿sabes qué? Lo último yo que he escuchado, y cuando uno se junta con amistades y todo eso y comparte, oye, los robots nos están dejando sin trabajo. Hasta nos están dejando nos van a dejar sin marido. Una robotina. Sí, mira, ¿no? pero mira, yo quiero ser positivo. Ya, bien. Yo quiero ser, ¿no? Porque lo que pasa es que están derogando fuentes laborales, pero están creando otras fuentes laborales. Allá, mira, justamente iba para allá. Claro. Eso Mira, le y iba de a hecho decir. voy a decir algo Ya, antes que se me olvide. Dale. Hay algo que siempre lo digo y lo voy a decir aquí. La plata en la economía siempre es la misma. Sí. No es que emitan más o menos plata. La diferencia del dinero, digamos, es quién lo tiene. Entonces, en el fondo, la mirada, desde el punto de vista de mirada, es decir, mira, yo tengo que generar un negocio, una actividad laboral donde vaya, como dicen, en la ruta del dinero, por decirlo de alguna forma. Y esa es la mirada que uno tiene, pero que tremendamente difícil también es, porque uno decir, tengo que hoy día dar una mirada de mediano a largo plazo. Claro. Por ejemplo, cuando uno estudia una carrera, por ejemplo, nosotros estamos 5 años estudiando una carrera, 6 años, 4 años, ¿no es cierto? Algunos 8 o 10 años. Sí. Los geólogos estudian Abogado, como 10 con años, abogado. 8 años para abogados. Entonces yo digo, oye, ¿y qué pasa si yo estudié 8 años, por ejemplo, y me doy cuenta que no hay una perspectiva laboral para ese trabajo? Sí. Porque en 8 años pasan muchas cosas. Claro, ¿Ah? entonces hay que tener una mirada de cómo se va a comportar un poco el mercado laboral. Eso se llama mercado laboral. Cuando tienen oferentes, o sea, tú ofreces un servicio en el mercado laboral y hay una demanda por ese servicio. Entonces tiene que uno ser un poco visionario. De hecho, por eso, ¿te acuerdas que antes había muchos lustrabotas, Los modistas, que esos puestos, o sea, uno encuentra de repente personas Los sastres para aquellos que trabajan los trajes, o sea, todavía uno encuentra todavía, Sí. pero es muy puntual, así buscar una modista para que te arregle algo. Los que arreglaban así como- paraguas. Exacto, Sí. el zapatero, o sea, hoy día todavía hay, pero no es que sea masivo. Entonces, hoy día, como estamos en la era de la tecnología, ¿ya? Y la tecnología, como dice Víctor Hugo, no es mala, es buena, pero nosotros tenemos que ir teniendo una mirada hacia eso, ¿ya? O sea, muchos hoy día tienen sus boutiques, sus negocios, pero si hoy día no estás en la televisión o no estás en las redes, pierdes oportunidades, ¿cierto, Catita? Mira, yo voy a ir a la parte, ¿cómo nos podemos? Porque aquí, la verdad que hay que leer, como decía Claudia, Víctor, tenemos que leer y tenemos que estar informados, no podemos estar ajenos a lo que está pasando. En la enseñanza media vienen los primeros indicios ya de las vocaciones de los jóvenes, hombres, mujeres, vienen ya sus primeras inquietudes. Aquí hay que trabajar en familia, hay que trabajar en el área social, pero familiar, ya sea compuesto de hermanos, como lo habíamos hablado delante. ¿Qué hay que hacer? Primero, los padres o los cuidadores no tienen que pensar que el hijo tenga que seguir la misma carrera o lo mismo que hacían, porque la verdad que ya sabemos que eso ha ido variando. Claro. Sí, eso Entonces, pasaba, de que era un que profesor. Claro, yo soy o asistente médico, social, mi hija tiene que ser social, o Sí. sea, abogado, o psicóloga, médico. O sea, yo que o incluso el papá no había podido estudiar una profesión, entonces decía, no, es que yo no pude ser profesora, entonces quiero que mi hija sea profesora. O sea, perpetúan lo que ellos querían ser a través de los hijos, no es así. Entonces, ahí debemos trabajar con los hijos y para eso están los entrenamientos de coaching ya para la enseñanza media, donde vamos a trabajar en sesiones 1 a 1 con los jóvenes para hacer pequeños test, encuestas, conversaciones y entrevistas de acerca del sueño de ese niño o de esa niña, de lo que quiere ser, no de lo que los papás. Y ese sueño, además, porque ellos pueden tener muchos sueños, porque la verdad que los jóvenes son soñadores, pero además este profesional que trabaja con ellos en sesiones de entrenamiento lo va a aterrizar de alguna manera en la actualidad y cómo se está viviendo en este mercado dinámico, donde si él dice, por ejemplo, quiero estudiar una carrera que hoy en día va a la baja, nosotros vamos a decir,
a las automatizaciones, porque hoy en día ustedes saben que todo está automatizado con la IA, significa que las carreras técnicas automatizadas tienen un auge, pero o robóticas, porque trabajar por la inteligencia artificial. Vamos a encauzar y vamos a ayudar a este joven, hombre o mujer, vamos a ayudarlo para que tome las mejores decisiones. Porque la verdad que también debemos darnos el permiso para a veces ir a la universidad y decir, oye, llegué hasta segundo medio, tercero de la universidad, ¿sabes qué me voy a cambiar? Puede ser. Pero para eso debemos trabajar con ellos en conjunto con la familia, que tomen las mejores decisiones de cumplir el propósito de vida del que el joven quiere, y además que la Claudita ahí nos puede aportar la madurez del joven. Quizás no se da en la enseñanza media, se da incluso cuando está estudiando en la universidad para muchos, y hablabas de los 30 años que no se quieren ir de la casa, pero no porque no quieran, sino porque las dificultades han aumentado. Entonces, como está este tema de inseguridad, entonces yo prefiero estar en mi zona de confort. Bueno, vamos a trabajar entonces, y ahí los invitamos con Claudia para que los jóvenes que están tomando sus decisiones, y ahora viene la prueba, viene, no sé la fecha, pero estamos cerquita. Estamos en una fecha cerca. Es que de distintos procesos de dar la PAES. Entonces, cuando estamos cerca de un proceso, nunca es tarde para trabajar. Sí. Nos pueden comunicar con nosotros, con Claudita. Para ver sus habilidades. Claro, porque tenemos que ver. Y lo otro que están las competencias. Ustedes saben que el término competencia hoy en día está súper reutilizado. Sí. Pero están las competencias y hay otro ítem que es muy importante hoy en día para el entrenamiento, es cómo yo pongo en práctica mi competencia. Muy bien. Que no es mi competencia, porque yo puedo tener una competencia X, me acuerdo de Loquito que recién dijo X o Y, y resulta que cómo yo desempeño esa competencia en el mundo práctico estudiando. Y es ahí donde nosotros tenemos hartos test que nos llevan a visualizarnos cómo somos nosotros y cómo vamos a poner en práctica, qué significa dónde yo me voy a insertar de mejor manera con esta competencia, que aunque yo quiera ir a ser profesor, mi competencia y mi desarrollo no dicen que yo voy a encajar aunque me guste. Entonces yo tengo que ahí trabajar con esta persona para visualizarlo, y para eso hay muchos trabajos de visualización. Sí, cómo yo voy a desenvolverme en esta área si mi competencia no la pongo en práctica de la mejor manera para ese campo laboral. Sí. Entonces a veces, y ahí vienen los rebotes en la universidad. Justamente. Mira, y ¿sabes qué? Yo le hago una pregunta a ustedes y a los amigos en la casa. Díganme, un delfín, ¿en qué agua nada feliz? ¿El agua es dulce o salada? Salada, ¿cierto? ¿Ya? Un delfín. ¿Qué pasa si ese delfín lo pongo en aguas dulces y muy frías? ¿Qué le pasa? Se muere. Se muere. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que dice la Catita? Que a veces no tenemos las habilidades para ese tipo de empresa o para ese tipo de trabajo y no nos conocemos, ¿ya? Entonces, aprovechando eso, hay una autora que es Yanis Marturano, que es el librito que tengo acá, como siempre les recomiendo, ¿ya? Habla de cómo el mindfulness, ¿ya? De tu liderazgo, o sea, cómo tú primero que todo, tú te conoces a ti misma o a ti mismo y desde ahí empiezas a buscar los campos laborales. ¿Por qué? Porque miren, imagínense, ya, que a mí me encanta la naturaleza, yo vibro por la naturaleza, lo verde, y resulta que me sale una pega para el norte, todo seco. Y de verdad, tiene las competencias, pero el hecho de estar en los lugares que no quieres, al fin y al cabo, te hace dudar y no te deja concluir un trabajo. Así somos, porque somos con el ambiente. Sí. Entonces, cuando tú te conoces y te autolideras, ¿ya? Tú sabes a dónde puedes ir. Y como dice la Catita, como nosotros tenemos neuroplasticidad, tú, si necesitas irte para el norte a un trabajo, aunque te guste el sur, hacemos trabajo y tú debes trabajar que a lo mejor, si bien es cierto, no te gusta todo lo seco, te deprime lo seco, los cerros, no sé, pero ¿sabes qué? Voy a estar 1 año y te pones 1 año. No, voy a estar 2 años en ese trabajo. ¿Por qué? Porque pese que no me gusta el ambiente, el espacio, yo necesito y voy con un objetivo, voy a un propósito. Entonces, ¿qué es lo que te dice y qué es lo que te dice el libro? Que cuando tú tienes propósitos en la vida de cerca de un trabajo, tú puedes cumplirlo para romper aquello que sabes que te va a causar daño. Porque no es lo peor entrar a un lugar donde tú ya desde que entras o antes de entrar, tú no quieres entrar.
Entonces, eso es súper relevante. Primero que todo, saber dónde quieres ir, en cualquier profesión que tú tengas, ¿ya? Y como dices, hoy día están entendiendo un poco las universidades, Víctor Hugo y Gatita. Antes le enseñaban solamente lo teórico y tiraban al mundo a los estudiantes, a lo laboral, y no tenían habilidades para entrar al mundo laboral. Y ocurría un tremendo, así como ¡pah!, un bloqueo, porque no estaban preparados para las competencias que estaban solicitando las empresas esa persona. Incluso las universidades formaban y habían mitos y realidades. Ciertas universidades formaban ratones de laboratorio y ciertas universidades formaban gente que iba a la batalla, a la guerra. Y ahí estaban en los lados A y B. Claro. Entonces, cuando se enfrentaban estos dos profesionales de la misma área en una empresa, había rivalidad porque decía, ¿quién es mejor que el otro? Claro. Pero resulta que los dos eran complemento para ese trabajo. Y así Claro. se veían antes. Y ahora tienen apertura. Eran profesionales altamente teóricos y lo otro, por otro lado, los profesionales altamente prácticos, pero mal remunerados. Sí. Que se daba mucho en el mundo de las técnicas, de la ingeniería, Sí. las carreras técnicas, la ingeniería de ejecución, respecto, por ejemplo, al ingeniero civil. Sí. Altamente teórico y altamente práctico, pero con diferencias salariales. Entonces, este trabajador altamente práctico quería tener la renta de un trabajador altamente teórico. Claro, sí, claro, sí. Entonces, finalmente, eso pasa. Y hoy día había un cambio, un giro copernicano en términos por ejemplo, de esa perspectiva. Y también, por ejemplo, la perspectiva de la desecuación que hay en el mundo de la educación respecto a esto. Por ejemplo, se cruzan dos variables. Primero, nosotros tenemos un problema etario, que a corta edad, estamos hablando de 17 años, incluso 17, 18 años, los chicos tienen que elegir una profesión. Sí. O sea, algo que los va a marcar de por vida. En consecuencia, y ahí hay un grave problema que hay que resolver como país. ¿Por qué? Porque resulta que estamos desafectados con los países de clase mundial que tienen sistemas de bachiller, Sí. ¿no es cierto?, en los cuales los jóvenes tienen una serie de materias, parejas para todos, Sí, Sí. un primer año, ¿no es por cierto?, ejemplo. de los cuales ellos se destacan en alguna materia u otra, y de esa destacarse, de potenciar un talento, una habilidad o una competencia, Sí. se surge un profesional de X carrera. Claro, pero con lo que te gusta más hacer. Claro. Y ahí nace el amor a lo que tú haces. ¿ya? Exactamente. Porque ahí no hay mejor motivación que aquella que tú descubres que lo que haces te hace feliz y no estudiaste porque era lo único que había o lo único que podías pagar. ¿Me entiendes? Por eso pasa que muchas personas, por ejemplo, yo lo he visto frecuentemente, Sí. personas que estudiaron una carrera y se dedican a otra cosa nada que ver. Sí. ¿Ya? Y que tú decís, miércale, pero claro, tú dices, oye, estáis perdiendo plata porque debería haberte dedicado a esto. Pero pasa básicamente porque si tú no estás contento con lo que haces, la posibilidad del éxito económico se diluye. Sí. O sea, y sobre todo con la especialización del trabajo. O sea, hoy día tenemos el trabajo especializado. Han surgido, por ejemplo, administradores de redes de cuentas de Facebook, por ejemplo. Trabajos que desempeña gente que ni siquiera estudió nada, sino que administra cuentas. Entonces, hoy día está tan especializado el mundo del trabajo y tan desafectado de las aulas, de la universidad, de los temas, porque hay una distancia enorme, yo veo, una brecha entre el mundo del trabajo del día con lo que se está enseñando en la universidad. Incluso es más, yo veo en ciertos programas de posgrado, que al final es una repetición del programa de pregrado de la universidad, Exacto. que repiten lo mismo un poco más. Hay una desconexión. Desconexión. Sí. Entre la realidad y lo que estás enseñando en el aula. Y cuando tú le dices, oye, por ejemplo, las empresas dicen, quiero gente creativa, quiero gente que se meta, que realmente vibre con lo que están haciendo, como en Google, por ejemplo, que les tienen a los trabajadores hamacas, un sector donde ellos piensan jugando, piensan haciendo mandala, ¿ya? Y resulta que en la universidad son súper así enfrascados, o sea, no tienes que opinar porque el profesor se enoja. Sí. Claro. O sea, no, ni decirle algo a alguien porque si no te va a tener mala para toda la U, capaz que no la termine. O sea, son realidades que tenemos que hacernos cargo. Y el hacerse cargo es decir, oye, ¿qué vamos a hacer con esta realidad? ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, lo primero que uno tiene, y están en la casa escuchando este programa, yo siempre le digo, si usted no está feliz en un trabajo,
busque trabajo con trabajo. ¿Qué claro. quiere decir eso? La teoría del mono. No suelte una liana hasta que agarre la otra. Bien, me gustó. La teoría del mono, como dice Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué nos pasa psicológicamente? Y eso lo vemos también con la Catita, con el coach, que ella es especialista en coach, ya los prepara, los entrena, es que efectivamente cuando nosotros no estamos contentos en un trabajo, busque trabajo con trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente usted va a estar más tranquilo, más relajado. Y fíjate tú que hay un estudio que dice que quedan más en los puestos de trabajo de postulación aquellos que hicieron ancla o grúa. O sea, le levantaron un trabajador a otra empresa porque ese trabajador, como tiene trabajo, va a una entrevista relajado porque ya tiene el mundo. En cambio, aquel que está desempleado bastante tiempo va con todos los miedos. O sea, basta con tomarse una pastilla de carbón para que no le dé ahí mismo todo, porque de verdad que van muy estresados. Entonces dan una mala entrevista, producto de que ha buscado tanto trabajo y que ya como que, o sea, así como, no voy a quedar, no voy a quedar, no voy a quedar. Y se lo creen. Sí. Ya, creencias limitantes, Cata. ¿Qué pasa con las creencias limitantes? La persona cuando ya ha ido a un lugar y no ha tenido la solución que quería, porque lo más probable es que nosotros con la Claudita, y lo conversamos siempre, a veces no quedamos en el trabajo porque no era lo mejor para mí, era lo que yo quería, pero porque lo necesitaba, estaba desesperado, entonces la verdad que no visualicé bien el lugar donde quería ir. Y nace la creencia. Entonces cuando alguien dice, no, pero ¿para qué voy a ir? Mejor no postulo porque no voy a quedar, porque ya no quedé en las anteriores, entonces no postulo. Entonces yo le digo, bueno, si es así, entonces mejor no haga la cama, porque como la vas a ordenar en la noche, Claro. bueno, estamos hablando de conversaciones muy familiares, ¿eh? Porque la verdad que cuando uno trabaja en una sesión de entrenamiento, yo no podría decirle a una persona, pero en este caso cuando es una conversación muy social, familiar, no, mejor no me voy a levantar hoy día, ¿para qué si me voy a tener que acostar? Porque ya desde que nos levantamos en la mañana amanecimos derrotados. Entonces ahí yo los voy a llevar a un tips muy pequeñito. En la noche, cuando ustedes se enfrenten a una situación al otro día laboral, ¿qué voy a anotar? No voy a anotar las debilidades que tengo, voy a anotar mi fortaleza. Entonces cuando yo voy a la guerra, a la batalla, voy a lo laboral, en la noche, en la tranquilidad acá, incluso ni siquiera una agenda, ya, vámonos a todos los que son tecnológicos. En un celular, ustedes saben que en WhatsApp nosotros tenemos una copia de nuestro número. Entonces, yo tengo otra Catherine, entonces yo todos mis apuntes los anoto ahí. No anotaste mi cumpleaños. ¡Ay, Claudita! Te lo debo. Voy a tener que pedir. Y el productor tampoco, así que castigados los dos. Los dos estamos castigados los dos. No, pero los quiero. Sí, yo también. Da lo mismo. El regalo puede ser en cualquier momento. Claro. Una cosa es que no te llame, pero otra cosa que no te... Sí. Viene el Paco, De aquí nos vamos a comprar el regalito. Catita, disculpa, pero eso me gusta anotar, dices tú. Entonces, en el escritorio, en el dormitorio, donde ustedes quieran, hasta en el living de la casa, al otro día me voy a enfrentar a algo laboral. Bueno, a veces lo laboral puede ser híbrido a través de una reunión de Zoom, porque a veces hoy en día las reuniones ni siquiera son presenciales por Zoom. Van a hacer lo siguiente, se van a concentrar van a anotar todas sus cualidades, todo lo positivo que ustedes tengan. ¡Ay! Tengo una linda cartera, tengo una linda ropa, hablo muy bien, me expreso bien, estoy tranquila, tengo las competencias que necesito, mira, tengo estas destrezas y habilidades. Me habían dicho en mis trabajos anteriores que yo era buena para resolver ciertos temas. Imagínense todo lo que le he dicho en un segundo. Yo creo que van a llenar su doble del celular o la agenda, van a llenar, yo les aseguro que por lo menos unas 20 cualidades positivas. ¿Cómo creen ustedes que van a dormir ese día cuando ustedes recuerden todo lo maravilloso que son? ¡Ay! Sus neuronas reparándose de la mejor manera porque ustedes están hablando de todo lo tremendo personaje que son. No se van a decir, oye, yo no sirvo para esto, yo no sé hacer esto, yo soy lenta, yo no resuelvo bien. No, ustedes van a notar lo positivo y su cerebro va a trabajar esa noche en reparar en base a lo positivo. Cuando usted se levante en la mañana va a tener una mirada distinta porque ¿qué es lo primero que se les va a venir a la mente? Sus recuerdos de que anotaron en la agenda o en su doble WhatsApp. Y más aún, los invito
que en ese viaje, si uno, obviamente si no van manejando, porque si no, imagínense la tremenda y vamos a terminar, nuestros amigos ahí nos van a sacar un parte, ¿no? Y nada más nos van a llevar ahí. Recordar en ese viaje, antes de la entrevista, no la entrevista en sí, sino que todo lo power, todo lo maravillosa y todo lo que soy yo. ¿Quién es Catherine Camacho enfrentándose? O sea, ni se me pasa por la mente que me van a decir que no. Eso. Ahí voy a ir a ese momento de encuentro, pero voy empoderada. No voy derrotada, porque voy con mi mejor versión, voy a enfrentarme a lo que viene. Así que se los dejo ahí para que lo trabajen. No, gracias, Catita. Contratada. Sí, súper contratada. No, y yo lo que iba a decir es lo siguiente. Igual es una idea limitante lo siguiente. Muchas veces, amigos, amigas, pensamos, no, ¿para qué voy a ir a postular ese trabajo si ya debe haber un sobrino, un primo, un amigo de... Está pituteado. Está pituteado. Y sí, no podemos decir que puede ser. Sí, puede pero ser. También yo les digo... ¿Y si no es? Que, sí, yo les digo que yo he hecho mucho reclutamiento y selección para empresas, ¿ya? Entonces, yo les digo que en mi caso, cuando yo hago reclutamiento y selección, de verdad, que hay empresas que me dicen, ¿sabes qué? Va a venir el amigo, el hijo de un amigo. Pero Claudia, me dicen, si es para el cargo, lo deja. Si no, ya le di la oportunidad de que pasara por ti. Ah, perfecto. Entonces te dejan libre de que, chuta, voy a tener que, no sé. No, y me gusta eso porque cuando a mí me contratan para hacer reclutamiento y selección de personas, yo les digo que aunque a mí me digan algo que efectivamente es amigo del amigo y que si no es para el cargo, yo se los dejo escrito en el informe. O sea, yo les digo, notita, él tiene bla, 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 y por lo tanto a mí no me echen la culpa después como la psicóloga que lo dejó y no era para el cargo. O sea, yo le hago ahí mi notita al margen de que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día, amigos y amigas, para que ustedes hagan un buen formato de currículum cuando quieren postular? También, Lo primero, ustedes tienen que ser vivos, ¿ya? O vivas. Tienen que ver a dónde van a postular. Échenle una mirada a la empresa en www, bla, 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 en Instagram, donde esté la empresa, ustedes conózcanla. Lo primero, ustedes no pueden llegar a un lugar donde no lo conozcan. Esto igual que las parejas. Usted para entrar a una relación un poquito más... Sí, usted... Contratación a ciegas. Claro, usted no puede llegar así nomás. No, usted tiene que conocer. O sea, ¿ya? la primera labor, no sé, investigar. Eso, Investigativa. Entonces, usted investiga dónde va a postular, ¿ya? Porque hoy día están todos abiertos y uno inclusive, algunas empresas son amables y dice, usted para poder postular aquí debe tener, entonces te avisan. Entonces, mira, y así complementando eso. Dale. ¿Por qué? Porque, y aquí quiero hacer una separata entre el mundo público y el mundo privado. Qué ganas de que fuera el mundo así como lo dice Claudia, la honestidad de las instituciones. Sí. Porque a mí no me cabe duda, de verdad, y pongo mi mano al fuego en el sentido, de que el mundo privado en ese sentido es muy probo. Sí. ¿Ya? Es muy honrado. ¿Por qué? Porque el privado quiere maximizar su utilidad Sí, y está por bien. supuesto. Quiere ganar plata y está bien. O sea, no debemos tenerle miedo al lucro. O sea, No, está bien, está bien. estamos, O sea, todos queremos porque ganar. eso genera Energía, trabajo, el más dinero es puesto de energía. trabajo, más gana. Finalmente, ¿qué es el dinero? Un tipo de cambio. Me permite una cosa por otra. Eso es el dinero. Pero me gustaría que eso mismo pasara en el mundo público. Sí. ¿Ya? O sea, que fueran realmente... Porque el mundo privado es perfecto en ese sentido. En el sentido de que, claro, puede haber una recomendación, pero el dueño del boliche, ¿no es cierto?, va a querer a los mejores, Obvio. ¿no es cierto? Sí. Y eso mismo se tiene que trasuntar, ¿no es cierto?, ya que estamos en un año eleccionario. El mundo público, y que es mucho más importante aún, porque administra la labor de todos. Claro. Porque nosotros todos nos cobijamos en el paraguas de lo público. Aunque tú seas privado, estás cobijado en el paraguas de lo público. Por tanto, una mala experiencia en lo público te va a dar una mala experiencia en lo privado. Claro. Oye, ¿Ya? me acordé que una persona, no lo puedo decir aquí, No. pero una persona que trabaja en un estamento público me dijo, lleva hartos años trabajando, más de 20 años. Me dice, después de todos estos años, vengo a decir que de la cantidad X de personas que somos, soy la única persona que entró a trabajar y no tenía pituto. Porque con el tiempo y me he hecho buenos lazos familiares, o sea, el lazo de amistad y de compañerismo, me he dado cuenta que todos eran el amigo de él, el hermano de la no sé cuánto, el vecino de la no sé cuánto. Claro, y que en cierta forma, mira, justamente no está mal. Oye, porque a lo Sí, mejor no, en el sí, mundo no. público está bien que, oye, este es bueno, pero que entre por
por probidad, o sea, que entre porque realmente necesita que alguien lo empuje, pero que tenga las competencias. Sí. Porque lamentablemente eso es lo que no encontramos muchas veces en el mundo público, personas que a veces no tienen las competencias para los cargos. ¿Ya? Y la gente con enfermos, sí. Están con depresión porque exacto, no están ahí, no encajan en eso. Adecuado. Claro, pero también en el mundo público también hay muchas personas que trabajan muy bien, ¿ya? Y lo hacen bien. Así que mientras usted lo haga bien, no se siente identificado. Sí, ¿ya? Sí, esto no es una regla general. Claro, no es una regla general. Y también es transversal a la institución. Exactamente. Pero efectivamente hay indicadores. Hay indicadores que muestran que, por ejemplo, ya hablemos de las licencias médicas. O sea, ahí cantidad es un indicador. ¿Qué se da para otro pasaporte? Claro, da un indicador claramente de desafectación. Entonces, en ese sentido, también invitar a la autoridad elegible, ¿no es cierto?, a que establezcan requisitos mínimos. Mira, yo lo voy a decir. A mí me parece que nuestro país no se puede dar el lujo de no tener figuras, o sea, de hecho, todos los cargos públicos deberían tener intachable experiencia profesional. Sí. Eso es una condición mínima. Nosotros nos merecemos ser administrados por los mejores. Exacto. Sí, eso es una condición mínima y que, claro, es un requisito de elegibilidad que hay que colocar en la Constitución. La gente a lo mejor no lo sabe. Tiene que pasar por psicólogo. Pero hay que colocarlo ahí, ya que estamos hablando del mundo del trabajo, porque también es un trabajo para esa persona, para ese diputado, ese senador, ese alcalde, ese consejero, el presidente y todo, también es un trabajo, porque tiene una renta o una remuneración de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Debemos, nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto?, como ciudadanos, deben administrarlo las mejores personas. Exactamente. ¿Sabías tú, cortito, que me estaba acordando de los pitutos? Cuando yo recién terminé de estudiar mi profesión, tengo una amiga después de 2 años, que nadie te da pega, porque cuando tú vayas a buscar pega, te dicen 3 años de experiencia, 5 años de experiencia. Sí, esa es otra cosa que tenemos que hablar ahí. Entonces, tengo una amiga que éramos compañeras de universidad y me dice, oye, ven, aquí hay un puesto, están buscando una persona, así que ven para acá. Yo hablé con la jefa y listo. Entré por un pituto. Pero no me van a creer, y por esas cosas de la vida, me costó mucho aprender porque eran temas de vivienda que yo nunca había visto, porque la verdad que cuando uno estudia en la universidad yo nunca era experta en vivienda, y cuando veía al profe de vivienda yo salía arrancando porque llegaba con miles de folletos y de miles de tipos de... Cuando nos hablaba de los subsidios, ¡ay, señor! Yo dije, nunca voy a trabajar en vivienda. Oye, mira, no digas nunca. Oye, no, esa es una cosa que... Te juro. No. Y cuando estaba en vivienda dije, señor, ¿por qué habré dicho? Bueno, ella es experta en vivienda. Si usted quiere tener algo de vivienda, llámela a ella porque ella dice todo. Y entré por pituto. Y no me van a creer que la empresa ahora, ya no existe esa empresa, cerré la empresa, fue una de las últimas funcionarias y desvincularon a mi amiga y a todas las otras colegas. Fue una de las últimas en irme. Eso lo hiciste bien, pues, Cata. Es que a eso digo yo. Entonces, yo ahora me siento sin culpa. Porque sí, entré por un contacto, pero pasé incluso éramos 3 sociales y que quedé yo sola haciendo la pega de las 3. Quizás malamente porque no me alcanzaba el tiempo, pero alguna huella dejé que me dejaron a mí al final. Te lo ganaste. Y eso es lo importante, saber que uno se gana lo que tiene al frente preparándose. Bueno, y para irnos a los espacios comerciales, porque vamos a irnos directo a los comerciales, ¿cómo usted tiene que preparar su currículum? Entonces, visitando a la empresa a donde usted va a postular, y hoy día se usan 2 tipos de formato. Uno que se llama cronológico inverso. ¿Ya? El cronológico inverso de su currículum es, usted relata desde lo más actual a lo más que ya pasó hace rato. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da hoy día, hace poquito, su experiencia. Y además, en ese currículum cronológico inverso, usted tiene que colocar los resultados. Usted, ¿a quién le ha ganado en la vida? ¿Ya? O sea, usted, si estuvo 2 años en una empresa, ¿qué es lo que hizo? Fue parte, no sé, de un edificio, por ejemplo, hasta, usted me puede decir, sí, pero eso no lo puede hacer cualquiera. Sí lo puede hacer cualquiera, porque si fue un maestro que puso los ladrillos para el edificio, ese maestro puede poner, yo fui parte del edificio tanto, del Costanera no sé cuánto. Y díganme que, ¿por qué usted tiene que ser un ingeniero para poner resultados? Yo ayudé. No, usted fue parte de una construcción, fue parte de ganar una licitación, fue parte de ganarle a alguien.
y usted lo tiene que poner. Por eso, cuando usted trabaja en una empresa, usted tiene que estar ojo al charque de saber qué EBITDA tiene la empresa. O sea, oye, ¿qué le está ganando la empresa al mundo? ¿Por qué? Porque después si usted se va a otra parte, usted puede decir, yo fui parte de que la empresa se posicionara en el número 5 de top de esta empresa. Se la dejo ahí. Eso es importante. Y el otro currículum que usted puede hacer hoy día es lo que se llama el currículum vivo. ¿Qué significa el currículum vivo? Que usted usa la tecnología para grabarse y hablar desde su experiencia en distintos trabajos. ¿Ya? Sí, yo tengo que decir para los amigos que no son de Chile, ojo al charqui significa tiene que estar atento. ¿Ah? Porque también nos ven mucha gente, ¿no es cierto? Oye, nos ven, hasta Tania de Alemania nos ve, así que... Un día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los chilenismos. Lo voy a dejar como tema, chilenismo. Los chilenismos y cómo eso incide, ¿no es cierto? Porque la verdad... Yo escuchaba a Claudia y ojo al charqui, entonces dije, pensé en la comunidad colombiana, venezolana, peruana, argentina, ¿no es cierto? Y ojo al charqui, estar ojo al charqui, anotaron ojo al charqui. Entonces, estar pendiente, eso. Y nos vamos con ojo al charqui a unos comerciales. Eso. Ojo al charqui es pendiente, atento, alerta, ahí. Vamos y volvemos, no se separe de TV8, su canal de corazón. Ahí vamos. Me salen. Te vas a una entrevista de trabajo, te regalo un trucazo con PNL. Antes de entrar, respira profundo y visualízate que ya saliste de ahí, con una sonrisa de satisfacción. Sentí en tu cuerpo esa seguridad y esa certeza de que te fue muy bien. La mente inconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Y si vos te sentís exitoso antes, tu cuerpo lo va a reflejar. Y eso se nota. Y te aseguro que tu entrevista va a ser un éxito. Solec S.p.A., sinónimo de gran ayuda y gran aporte a las pymes, medianas y grandes empresas. Somos Soluciones Logísticas Express al instante, reclutamiento y selección de mano de obra con perfil exacto de los recursos humanos requeridos. Tercerizamos aseo industrial, seguridad y paisajismo. Construimos por usted, todo con el sello Solex S.p.A., expertos en prevención de riesgos y auditorías laborales. Con Solec S.p.A., Solución Logística Express, fortalecemos a la competencia. Escríbanos, contáctenos, contacto@solexspa.cl. Estamos en Tucapel 507, oficina 51, Concepción.
me imagino cómo están ahí en su casa, ahí conversando con todos estos temas que son interesantes. Cotorreando. Cotorreando, Otro ahí. término chileno. Tucu, 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 Cotorreando. como las palomitas. Las palomitas. Deben estar A mí me decían Lorita. disfrutando así una cazuelita, ¿no es ¡Oh, cierto? qué rico, con cilantrito! O un mariscalcito. Oye, algunos nos ven, algunos puede estar en almuerzo, pero nos ven a varias horas, porque a veces Sí, están. sí. Tengo una persona que me dice, yo lo veo en la mañanita temprano. ¿En serio? Porque nuestro productor lo pone tempranito. Entonces algunos están tomando desayuno, otros claro. lo ven almuerzo, otros ven en la noche, a distintos horarios. Claro, pero por eso le decía yo cazuela, porque en realidad la gente en el campo, Sí, en la la mañana mañana se toma manda su su cazuela. cazuelazo, Sí, ¿no qué es cierto? Su rico. cazuelazo ahí con Con osobuco. claro, ya y me con dio claro, la hambre. médula al medio ahí. un ajicito, un ajicito ahí. Oye, cacho cabra, remojado. Y el pan amasado ese que hizo el día anterior recalentadito. No. La tortilla que antes el productor Qué le regalaba a mi papi. Claro, Estamos tirando las tortillas que alguna vez consumimos en las dependencias del canal. Eso. Compartite, ya no pasa nada. Oye, ¿y cómo enganchar el tema de la cazuela con empleabilidad? Es que Sí. empleado uno puede comprar cazuela. Lo engancho al tiro, mira, lo engancho al tiro. Por ejemplo, trabajos que nunca van a terminar. Oh. El del carnicero. ¿No es cierto? Siempre en las carnicerías, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, claro, La independientemente que haya, hoy día uno ve, ¿no es cierto?, la variedad de carne argentina, paraguaya, uruguaya, ¿no es cierto? Pero siempre está la fiel carnicería, ¿no es cierto?, que uno va y compra ese corte, ¿no es cierto?, de qué carnecita. rico. Esos trabajos van a permanecer. La prestación de los servicios... De alimentación. O dan- sea, mira, claro, podemos apretarnos ¿no? los cinturones en otro, Claro. pero con miel vamos Claro, a comer siempre hasta los ahí. negocios de alimentos no van a fallar, Oh, ¿no es qué cierto? rico. Y ahí están, mira, y ahí ha surgido una multiplicidad de emprendimiento Sí, en lo la que es comer, comida, la la comida. O sea, comida. y de hecho la gente en épocas de crisis, contracción económica, como la que vivimos, evidentemente evolucionó al tema de la comida, porque entiende, ¿no es cierto?, que a todos nos gusta, cual más, cual menos, comer, ¿no es cierto? Y además hay comida para todos los tipos. Sí. Keto, comida X, Vegana, ¿no es cierto? sí. Por ejemplo, hay Vegetariana. influencer, y uno local, ¿no es cierto? Hay un influencer local que le hace publicidad, ¿no es cierto?, marketing a establecimientos de comida, de churrasco, de completo, ¿no es cierto? Oh, no. Las picadas. ¿No es Oh, cierto? ¿Ah? qué hambre Entonces, tengo. temas que nunca van a acabar. La comida. Bueno, entramos a Legal City, pues, señora. sí, ¿Ah? yo Legal quería- City, vamos a ponernos serios, con cara de abogado. Sí. ¿Ya? No, bueno, hoy día estamos hablando, ¿no es cierto?, de la economía, del trabajo, ¿no es cierto?, de la empleabilidad, ¿no es cierto? La Katy y la Claudia ya nos contaron algunos tips para que usted mejore su currículum, que el elemento, ¿no es cierto?, De entrada. De entrada, Input, digamos. De input de la empresa. también hay una cosa importante que yo quiero decir. También aquí, en nuestra forma cultural de chilenos, como te ven, te tratan. ¿Ya? Oh, como te también ven, sí. Sí, no hay una chiste, cuestión sí. media dura para nosotros, porque si uno se va un poquito más para Latinoamérica, un poquito más Centroamérica, en realidad da un poco lo mismo como tú te veas. Sí. Pero en Chile, a los chilenos, Chile para los chilenos, digamos, en términos de cómo ven las cosas acá y también para los extranjeros, aquí hay también una componente importante y hay que develarlo, o sea, de ver cómo enfrentar una entrevista respecto a la presentación personal. Por ejemplo, es súper importante eso, cuando ya pasaste ya en la etapa próxima de la empleabilidad. ¿No es cierto? En las etapas próximas de la empleabilidad es importante también, ¿no es cierto?, ir adecuadamente a ese trabajo, digamos, pensar, ¿no es cierto?, cómo me gustaría que me vieran o cuál, por ejemplo, cómo es la usanza o la cultura del vestir del lugar. Claro. Es importante, porque ese factor puede ser decir, oye, ¿sabes qué más? No, ¿sabes qué? El otro. Porque por un tema, o sea, de verdad, o sea, esto puede generar un poco de controversia en las casas, pero sí importante y no hay que sacarlo de la ecuación. La presentación personal de la persona que va a una entrevista es súper importante. Más allá de la combinación de ropa, sin ser frívolo, es importante también tener alguna complexión en ese sentido. Sí, mire, justamente yo te voy a comentar algo que cuando tú dijiste eso, a ver, todos tenemos una ropa para salir muchas veces, ¿cierto? Una mejor ropita. La pinta dominguera. La pinta dominguera, ya. Sobre todo en épocas de contracción de la economía, no podemos andar comprando a cada rato ropa. Claro. Pero, ¿sabes qué? Yo me acuerdo cuando fui a mi primer trabajo, nosotros teníamos como familia, teníamos ahí, ¿cierto? El dinerito ahí apretadito. Pero yo me acuerdo, ¿sabes qué? Y no me da vergüenza decirlo, yo me acuerdo que le pedí prestado a mi mamá una falda.
una falda, se la pedí prestada a mi mamá para ir a mi primera entrevista laboral hace poquito. Hace Ayer. muchos años. Y yo me acuerdo que obviamente me quedaba grande, pero yo le hice un torniquete atrás. Me Ya. la apreté Ya. ¿ya? ¿En Y le puse serio? como un collet y un poleroncito y una chaquetita. Y listo. Entonces, cuando uno dice, no, es que no puedo ir a la entrevista porque no tengo la ropa adecuada, no sé, uno cuando quiere, puede. No, y para eso también, La seamos ropa, sí. justos con las circunstancias. También hay ropa alternativa, hay gente, Sí. hay varias tiendas emprendedores de circular, música, moda circular. De ropa circular. sí, exactamente, y que, bueno, y claro, es barata, es buena, y que finalmente, claro, porque hay que entender una cosa también, aquí es una foto de un momento. Sí. Entonces tú tienes que tener la mejor foto de ese momento a la persona que te está observando. Porque la persona que te está observando no solamente está observando técnicamente, ¿no es cierto? Que en la primera condición tengo que cumplir las condiciones técnicas para el cargo. Pero también hay una complexión, te está mirando. Entonces, es importante, o sea, quizás nadie te lo va a decir, pero es importante que vayas peinada, limpio, aseado, no exceso de maquillaje. Eso, no. No faldas cortas que muy arriba, Sí. ni tener Hay que vestirse. esa inteligencia, porque es un parte Inteligencia. ¿no es cierto? Emocional. Emocional de las personas de mostrarte, porque va a ser la foto, Sí, digamos, el momento. y quizás no haya otra foto. Entonces por eso, y claro, quizás no te lo va a decir nadie te va a decir, oye, eso, pero es súper importante. Es como tú te muestras, la primera exactamente, impresión. La primera impresión. Exacto. Qué buen tips dijiste, Víctor Hugo, y aquí como estamos ahora ya en el tema de Legal City, hoy día hay un tema de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque hay un tema de las horas laborales. ¿Ya? Antes éramos 48, después bajamos a las 40 y tantos, y el mundo está, hoy día los países más, los europeos están en 37,5, y la gente dice, oye, ¿por qué no podemos tener 37,5 horas igual que los europeos? Yo les digo, miren, ojalá que lleguemos a consolidar, ¿cierto? Y el equilibrio entre la familia, el trabajo, las horas de deporte, las horas de ocio, como muchos países lo han logrado. Pero yo he estudiado un poco eso, ¿por qué se puede en otros países y por qué todavía nosotros no? Nosotros somos como los niñitos, si nos vamos a un ciclo vital, nosotros estamos en la edad preescolar en comparación a la edad de años de escuela que tienen, por ejemplo, los países europeos, tienen siglos de experiencia, no nos podemos comparar con una España, una Europa, o sea, no, nosotros estamos en los 200 y tantos años recién como Sí. Chile. Entonces nosotros obviamente que vamos a ir siguiendo a los países que tienen mejor relaciones laborales, mejor economía, pero nosotros todavía no nos podemos ir a 30 horas laborales y punto, porque la economía se va al canasto y al tacho de basura. Hoy día nosotros, ¿en qué estamos con eso, Víctor Hugo, del tema de las horas laborales? Porque, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo son los contratos de trabajo? ¿Qué tipos de contratos de trabajo hay? Mira, bueno, como tú adelantaste, digamos, la adecuación laboral, ¿no es cierto? Que una de las adecuaciones laborales es la jornada laboral. ¿Ya? Es una de las adecuaciones laborales. Hoy día, bueno, la pandemia, ¿no es cierto? Y a nivel mundial, cruza, ¿no es cierto?, que cruzó a toda la economía, más las ricas, las pobres, más o menos, ¿no es cierto?, a países emergentes como el nuestro, evidentemente vino a entregarnos algunas señales de buenos comportamientos. Porque la jornada laboral está hecha, ¿para qué está hecha la jornada laboral? Para evitar abusos laborales. Quiere decir, por ejemplo, extenuantes horas que finalmente hagan que el trabajador, porque una persona puede dar hasta el 100%, pero ya el 110% es decreciente. No sé cómo productivamente exactamente. Entonces productividad. nosotros debemos dar el 100%, pero el 110% es decreciente. O sea, ese 10% ya es a coste del sacrificio de mi descanso. Alopecia, trastornos del sueño, trastornos de exactamente. alimentación, Catita, Aumentos de enfermedades profesionales, Y laborales, entregar el trabajo de- estresores. Entonces, la jornada laboral es un elemento que más bien de objetivo no tiene mucho, más bien es subjetivo y está asociado efectivamente, como Claudia lo adelantó, a la economía del país y de la forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy burdo, quizás si tú quieres pintar una habitación, tú dices, mira, la voy a pintar, la puedo pintar yo en un año, ¿no es cierto? Sí. Yo la puedo pintar en un año o en 5 años, Claro. ¿no es cierto?
Pero la pregunta que me hago yo debe ser, ¿en cuánto el menor tiempo que yo puedo pintarla sin sacrificar otros momentos de tiempo? Y eso debe ser la jornada laboral. Si es más o es menos, va a depender, creo yo, y aquí es donde está una cosa extralaboral, que en ver que hay empresas que sí pueden tener jornada laboral extendida y otras que no pueden tenerlo por el tipo de trabajo que se hace. Claro. ¿Te fijas? Por ejemplo, un buzo mariscador, un buzo de un centro cultivo, por ejemplo. Las horas de buceo no pueden sobrepasar más de las 2 horas, ¿sabían ustedes? Diarias. En el agua. En el agua. En el agua. O pues, sea, él trabaja, se levanta y 2 horas queda desocupado. Sí. Claro. ¿Pero Sí. por qué, señora? Sí, por la presión, por la presión, supuesto. porque la condición de buceo, del buceo, ¿no es cierto? La inmersión requiere que esa persona no puede estar más porque después tiene problemas de descompresión y tiene problemas físicos, ¿ya? Entonces, eso hay que decirlo. Ahora, hablemos de la jornada ordinaria, ¿no es cierto? Que es la que todos conocemos, que, ¿no es cierto? Efectivamente está, ¿no es cierto? Hoy día se reguló, se bajó de 45 a 42, 44 horas, pero para algunas actividades normales. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si Chile se merece o no ese tipo de jornada. Yo diría que no, que va a depender de la actividad económica, de la actividad económica, porque hay actividades económicas que son re mentirosas. Por ejemplo, mucha gente que hace teletrabajo, y la gente lo sabe en su casa, que está mucho más de 8 horas trabajando. Sí. Huguito, ¿Ya? tengo una consulta. ¿Qué pasa a aquellas personas, por ejemplo, como el buzo, como un conductor, que tiene que manejar 4 horas? Sí. ¿Cómo es ese contrato de esa persona? Porque si bien es cierto, ellos trabajan igual que una persona que tiene 8 horas, o en el caso de los híbridos, que trabajan mucho más de 8 horas. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo protege? ¿Qué tipo de contrato tienen esas personas? Porque te dicen, estuvo 2 horas el buzo, pero resulta que, oye, tiene un contrato de 8 horas y está 2 horas, o sea, y le pagan igual. Claro, Cuéntame, eso- ¿qué Eso, buena pregunta, Catita. esa hora efectivamente, porque la hora efectivamente trabajada son 2, ¿no es cierto? Sí, La diferencia de horario se llama jornada pasiva. ya. Jornada activa y jornada pasiva. Exacto, en la Ya. que tú estás dispuesto al empleador, pero el empleador en este caso por una condición médica no puede Ya. usarte, pero tú estás disponible. Sí, y Porque disponible. exactamente, Claro. porque lo que no puede hacer es bucear más de 2 horas. Mira, ya, y justamente que se dio mucho, hay médicos que están a llamado, que le pagan, pero como está saturado el hospital, muchas veces le dicen, te vamos a estar a llamado, Sí, y le sí, pagan sí. y están en su casa y tienen que correr a cualquier hora, cualquier hora. un especialista, Sí, por sí, ejemplo. sí. Sí, porque, ojo, que la jornada, para que lo entendamos, está orientada la jornada laboral a que el trabajador se entiende que en ese tiempo puede ser eficaz y eficiente en su trabajo y no dar el 110%, sino que dar el 100% de su tiempo. Entonces yo, en ese sentido, nuestra legislación, me pregunta la Katy, respecto a los conductores, por ejemplo. Los conductores también tienen una jornada de 180 horas mensuales, que está regulada en el artículo 25 bis del Código del Trabajo. Que efectivamente la distribución de jornada de ellos es diferente, pero igual hacen 180 horas mensuales. Igual, Pero claro. se distribuye porque efectivamente, incluso por cada hora de descanso, por cada hora de conducción, tiene que tener un tiempo de descanso entre la conducción. Entonces, efectivamente, por ejemplo, es la mirada del legislador en ese sentido, es buscar ver qué es lo que se hace. Y eso a mí me parece correcto, porque nosotros no podemos tener la misma jornada respecto a las mismas actividades, porque hay actividades que son mucho más Sí. extenuantes y que requieren más gasto físico alguna y otros mayor gasto psicológico. Claro. Pero, mental, y de hecho está demostrado, archidemostrado, de que efectivamente una persona no puede estar más de cierto tiempo, la clave me lo puede decir quizás, o la Katy mejor, concentrado en una actividad y que requiere un descanso intermedio. Sí. Y entonces, lo que yo veo, y de hecho ahora ya mirando derecho comparado, ¿no es cierto? Derecho comparado y derecho de las personas que lo han hecho bien, digamos, porque eso es el tema. Porque el derecho anda después de los hechos, digamos. Claro, es ¿Ah? que, oye, pasó tal cosa, pongo una Tengo ley que y pongo regularlo, tengo que Sí. regularlo. Entonces, Es efectivamente, así, yo las creo, reglas, claro. lo que me parece a mí que debería regularse, en general, la jornada de trabajo, la mirada correcta es regular respecto a la actividad que se desarrolla. No todas las actividades son iguales y eso hay que decirlo. Algunas demandan más trabajo manual, otras más trabajo intelectual. Y también en lo que nosotros el otro día hablábamos, el 3x8, 3x8, 24, Sí, ¿no es cierto? 8 horas para Siempre me trabajo, acuerdo de eso, ¿Ah? siempre. 8 ¿Ah? horas para descanso y 8 para dormir. O palocio, y para lo que Sí, yo quiera. sí. O para mejorar una de las dos, duermo un poquito más o me mejoro intelectualmente. Claro. Porque efectivamente tengo que mejorar, ¿no es cierto? Pulirme como Ser persona, más ¿no es competente cierto? ante el Pulirme, ¿no es mundo de las cierto? competencias. Quererme, darme cariñito, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, esa ecuación me parece que va con la fisiología humana.
¿me entiendes? Pero también hay que entender que en este caso, en el mundo de la empleabilidad, ¿no es cierto?, es importante que se distinga. Y bueno, yo creo que, como decía, el derecho comparado, las legislaciones de los países que lo están haciendo bien son muy flexibles en materia de jornada. Porque resulta que no se discute en el fondo si yo me estoy pasando de listo o no, si estoy haciendo la pega. Porque la persona que me contrata sabe muy bien si yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Sí. Bueno, es que Dale, hay Catita. empresas que están trabajando por objetivos. O sea que... Por KPI. Claro, entonces, por ejemplo, te dicen ya, en este mes vamos a hacer toda esta actividad. Entonces, no hay horas de trabajo que tú tengas que ni siquiera te vas a presentar al trabajo, sino que tú tienes que de aquí al 30, tú tienes que entregarme todo esto que necesito. Y los trabajadores obviamente que tienen una preparación y un entrenamiento diferente a otros, porque obviamente ese es otro tipo de empresa. Sí. En la mayoría de los casos yo recogí información en Santiago, por ejemplo, en esta empresa, tampoco la voy a decir, Sí, no. que sí cumplen los objetivos. O sea, el jefe o el líder de la organización le dijo, ya listo, 30 personas, 30 informes, estoy hablando de un ejemplo, pueden ser a lo mejor planteamientos, planificación, etcétera, o a lo mejor a veces soy en una empresa, presta servicio a otra empresa, pero cumplen y tienen todas las garantías. O sea, entregó todo. Y sabes tú que puede ocupar su jornada laboral, puede hacer trámites personales y no hay problema. Sí, cumpla. No hay problema. Es que esa es la mirada Sí, correcta. sí. Esa es la Van mirada hasta con los correcta. hijos al Sí, médico, o sea, todo. y ahí por eso el chequeo psicológico, cuando piden, oye, necesitamos una persona que no esté el jefe atrás, ladrándole para que cumpla. Sí. Son personas Chicoteándole. proactivas. Claro, son personas proactivas, Sí. son personas que se proponen, que cumplen propósito, que hasta les molesta el jefe atrás porque pueden solo Sí. y cumplen y son productivos. Lo- En cambio hay otras personas, y no es bueno ni malo, sino que Sí. es por personalidad, Sí. estructura de personalidad. Hay otras personas que necesitan el que le estén ladrando para cumplir. Sí. Claro. Y eso no es bueno ni malo, Lo que- son nomás. Lo que Sí, pasa es son. que el incentivo está mal puesto. Porque Eso, ahí está. el incentivo está mal puesto porque nos están pagando por tiempo, no por productividad. Claro, Entonces, exactamente. y toda la estructura, o sea, digamos ya, pero toda la estructura está basada en tiempo. Entonces, que yo trabajo 40 y tantas horas para poder hacer tal cosa, Sí. entendiendo que en ese tiempo soy capaz de cumplir X. Pero también porque, entonces debería ser hasta 8 horas, no 8 horas, por Exactamente, ejemplo. claro. Entonces, Sí. si yo soy capaz de cumplir, satisfacer las pretensiones, mis pretensiones y las pretensiones de mi empleador, fantástico. Me voy, estoy capaz que trabaje 2 horas y una semana, pero lo hice. Por tanto, pero los incentivos están mal puestos. Entonces, pero desde el punto de vista del derecho es lo que hay, así está pues, establecido, sí. ¿no es cierto? Pero claro, evidentemente con una mirada de conjunto y de eficacia, uno mirando el derecho comparado y mirando cómo lo hacen los países que le están ganando a la cosa, digamos, efectivamente lo que uno ve, separando a China, ¿sí? ¿Ah? Sí, no, Sacando que hay- la separata, Oye, sacando China para el lado, porque China, 1000 horas laborales. no, o sea, del jardín infantil ya están haciendo Sí, cositas. Entonces, entonces Son los separando, reyes de la jornada laboral. separando, ¿no es cierto?, al gran manufacturador del mundo, lo que la están haciendo tienen este tipo de jornada flexible, que nosotros las miramos conscientes, no, es que se van a aprovechar, pero es que ahí está el juego de control y contrapeso. Y educar ¿Ah? hacia eso, enseñar, capacitar al trabajador, oye, mira, tú puedes prepararlos para esa jornada. De hecho, yo recuerdo en pandemia, un amigo que es dueño de una constructora, a mí me pidió, porque podía dejar gente trabajando dentro de la constructora, pero gente se tenía que ir para cumplir la cuota de mínimo y máximo ante los espacios laborales. Entonces me dijo, ¿tú podrías decirme a mí cuáles son los que se pueden ir, que van a trabajar tranquilos en su casa y otros que tienen que trabajar aquí? Y fue un bonito trabajo, fíjate, porque tenía que ver con temas de personalidad. Y eran 10 personas que tenía que dejar 5 y 5 para la casa. Y lo hicimos y fíjate que justo las personas que se fueron a home office cumplieron, les hizo bien, y las personas que se quedaron también querían trabajar en el trabajo y no irse para la casa porque sabían que no iba a ser bueno. Entonces fue justo y no tuvo problema que los que se quedaban en la oficina reclamaran porque los otros habían ido para la casa, ni los que estaban en la casa reclamaran porque los otros estaban en la oficina. Entonces muchas veces nos movemos, y ahí es súper importante, y hace ligación con lo social, con lo legal y lo psicológico. Somos personas que estamos en el uno, siempre lo digo, o sea, estamos ahí y cada cosa que está en el mundo laboral nos va a hacer bien o lo vamos a ver de punto de vista negativo, de acuerdo a lo que somos nosotros. ¿Ya? Mucha gente le sirve el home office, mucha gente se enferma con el home office. O sea, yo tengo personas que se enfermaron porque empezaron
Ya, me decían, imagínense, al principio me sentaba en el computador pintadita, arregladita, una cocó, ¿ya? Coro. Después ya no quería pintarme, ya ahí. Después ya para arriba nomás bonita, para abajo el pijama y las pantuflas. Después ya me apagaba la cámara, no era con pantuflas, no era con nada. Después era, ay, si puedo en la camita, un ratito en la camita. Ya me quedo en la cama, y ahora no se puede levantar. Y de verdad que tengo un caso. ¿Y todavía algunos quedaron ahí? Un caso que ya no puede levantarse de la cama y no sabe cómo llegó a eso. Y fue súper sincero y les dijo a su jefe, yo me enfermé con esto. Me enfermé. ¿Y cómo me hacen oficina ahora? ¿Dónde voy? Ténganme una oficina. Mira, bueno, hay muchas cosas que, claro, por eso te digo que el mundo del trabajo es una dinámica que está, mientras se realice por humanos, ya, pongo esa condición, está sujeta a los límites humanos, ¿me entiendes? A nuestras limitaciones. Por ejemplo, siempre lo digo, ¿cuánto peso soporta la columna vertebral? ¿Cuánto peso? O sea, por ejemplo, en el hay trabajo, una ley, pues. hay una ley del peso que se llama, ¿cierto? Que efectivamente 20 kilos ha bajado de 50 antes, Sí, ahora un lauchón de 20, lo máximo. Sí. Pero resulta que hay estudios en países europeos que indican que la columna humana solamente es para permanecer erguido y no soporta peso, nada de peso. Solo nosotros nomás. Exacto, no peso. más. Entonces por eso te digo, la No vamos a poder evolución, usar cartera, la evolución del derecho laboral en ese sentido, sí, y de la empleabilidad, porque el derecho laboral son dos caras de la misma moneda respecto a la empleabilidad. Está orientado hoy día a cómo, y aquí un tips, digamos, y cerrando un poco mi parte, Sí. a cómo nosotros incorporamos las tecnologías ¿no es cierto?, de la información, cómo incorporamos las herramientas de la inteligencia artificial y cómo incorporamos los otros elementos que son, por ejemplo, lo que ustedes decían, la intuición, el buen sentido, el buen juicio, la honradez, la probidad dentro del mundo del trabajo, de manera de que no tengamos la visión de que estamos perdiendo fuentes laborales, sino que estamos aumentándolas y que estamos ocupando estas tipos, ¿no es cierto?, nuevas ciencias, ¿no es cierto?, en la perspectiva de generar más y mejores trabajos, no menos y peores trabajos. Sí. Porque de aquí viene la mirada, o sea, la mirada de la empleabilidad del mundo del trabajo vino orientada a generar más trabajo y mejores trabajos y no a un trabajo, digamos, de precarizar el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Precarizarlo en el sentido de que, en el fondo, al final tenemos que terminar peleando con una máquina que hace mi trabajo, sino que, por ejemplo, esa máquina, y vuelvo al tema del supermercado, esa máquina del supermercado me atiende, pero no me da las gracias y yo no le puedo preguntar cómo están sus hijos. No, nada. O decirle que tenga buen día. Que tenga buen día. O sea, y claro, me puede responder en chino, quizás traducido al español. Me puede responder. Y las Giorgio son españolas, porque después para el acento español, la Giorgio. No sabía dónde estaba, si estaba en Chile o en España cuando estaba comprando en la Giorgio. Por eso te digo, o sea, ocupemos y la inteligencia humana está al servicio del humano. ¿No es cierto? Y la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, porque se habla de IA, inteligencia artificial. Yo creo que ahí tenemos que pasar a la IH, tenemos que pasar a la inteligencia humana. Exacto, súper bien. Muchas gracias, Katy. ¿Con qué quisieras terminar para sugerencia a nuestros amigos en esto de la empleabilidad, que muchos quizás están sin trabajo y no están viendo? ¿Qué quieres decirle a ellos o darle algún tips último? Bueno, podríamos estar conversando hartos tips, pero lo primero es que nosotros con Claudita y Huguito estamos al servicio de ustedes, ¿cierto? De lo que el pasaporte al interior, el programa de salud mental, va al hogar para que ustedes saquen y ocupen las mejores herramientas y técnicas que nosotros les brindamos. Nos pueden llamar, no sé, ¿a qué hora los teléfonos? O ahí Miguelito, nuestro productor, los pone. Claro, los teléfonos donde nosotros podemos hacer este entrenamiento de coaching con Claudita en todas las épocas. Así que no se asusten para aquellos que están en la situación más avanzada y que están pasando por esto. Porque yo les hablaba de los jóvenes que están estudiando la enseñanza media. El entrenamiento se puede hacer en cualquier época de la vida, hasta los 50 años, 55, 60. Y si usted quiere complementar un trabajo con otro, porque la verdad que el bolsillo un poco ha disminuido, se puede hacer a toda la Claudita. Así que nuestros servicios están disponibles para ustedes. Les voy a dejar un tips. Si
nosotros primero que todo hay que hacernos amigos o amigas de la inteligencia de la IA, artificial humana, que no nos domina a nosotros, nosotros la dominamos a ella porque yo decido cuándo ocuparla. No ella decide, oye Katy, ahora tienes que ocuparme y tiene... No, yo decido en qué momento la ocupo, para mi beneficio. Para yo sacar adelante algún trabajo, yo decido cuándo ocuparla porque me planifico y me ordeno. Los voy a instar y los voy a entusiasmar a trabajar en lo siguiente. Pequeña tareita para la casa, siempre tenemos que crecer. Graben un video, a veces no es difícil grabarse un video para uno misma y grabarse, coloquen lo mejor de sí y escúchense. Sí. Escuchen este video porque lo más probable es que en algún momento lo van a necesitar. Ensayen ahora, ensayo de error. Ustedes saben que los bebés cuando nacen y les pasan el control remoto, ustedes saben que las mamás en el embarazo no le enseñaron a aprender y a apagar la tele, pero el niño nace y intrínsecamente le pasan el control y adivinen, el niño apaga la tele y la aprende, porque es por ensayo y error, entonces el niño va descubriendo. Grabémonos videos, coloquemos lo que nosotros, como decía Claudita en este currículum, lo último que hicimos. Bueno, en esta empresa mis logros fueron tales, hice tal, puse ladrillo, acompañé a estas personas, etcétera. Estuve haciendo programa Pasaporte al Interior. ¿Sí? Estuvimos trabajando en el tema salud mental. Lo último, porque ustedes saben que el ser humano, ¿qué es lo que retiene en una entrevista de trabajo? Lo último. Les aseguro que la Claudita cuando recluta, con toda la expertise que tiene, se queda con la última parte, aunque ya nota todo, hacer este video. Lo otro, preparen un brochure, tarea también para la casa, buscar qué es un brochure. Es una secuencia de diapositivas donde usted coloca quién es Catherine Camacho, quién es Víctor, quién es Claudita, es lo mejor de usted, es un compilado de todo lo que usted ha hecho, su nombre, su presentación, su hobby. Sí, hoy día está súper importante los hobbies. Si está disponible automáticamente, si tiene 360 días, etcétera. ¿Qué hace? Es un resumen de todo. Y lo otro, preparar este currículo, prepararlo muy resumidamente y empezar a colocar sus logros y una pequeña presentación. Eso. Así que los dejo trabajando, van a tener hartos días para trabajar. Los quiero mucho. Eso. Lindo día. Muy bien, y ya como nos tenemos que ir, lo último es que, ¿por qué yo dije que es importante decir los hobbies ante una entrevista? Porque los hobbies, por ejemplo, si tú dices, sabes que yo practico fútbol, quiere decir que tienes trabajo en equipo. ¿Me entiendes? Liderazgo, si tú diriges una junta de vecinos, ¿ya? O te juntas con amigos a cantar porque buscas cofradía, ¿ya? Entonces, hoy día sí los hobbies, desde niños, porque yo los pregunto, te hacen que tú tengas habilidades para la vida. Porque si tú fuiste una persona que no hizo nada de eso, te va a costar cómo entrar en las habilidades. Y entonces son súper importantes. Lo otro que es importante, cuando van a entrevistas, no le dicen cuénteme usted, no, te dicen dígame cuándo usted sintió que un trabajo en equipo tuvo un buen resultado. Experiencias, o cuénteme usted cuándo fue empático frente a una situación de conflicto en su trabajo. Todo experiencial, todo exponencia, o sea, ya no es dígame usted si es bueno o malo, no, dígame cómo lo ha hecho en esta situación. Y ahí, entonces, recuerden lo que ustedes han hecho, no inventen nada porque todo se pilla, la trazabilidad de su currículum, la trazabilidad de su entrevista, finalmente le puede jugar en contra si miente. Siempre se verá, si ese trabajo para usted va a quedar, si no, déjelo ir y para una próxima oportunidad. Así que eso, un besito para ustedes, los queremos mucho y estamos siempre en Canal TV 8 con Mundo BTR y Claro, Dial 23. Y estamos. Chao. ¡Chao! Busquen un trabajo.